Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los participantes por asistir al webinar de hoy sobre la recuperación de aguas residuales como agua de riego para agricultura. Mi nombre es Carmen Real y me incorporé a la empresa hace 6 años y ocupo el puesto de back office dentro del departamento comercial de la división de geosintéticos. Haré como moderadora durante el webinar, el cual seguirá la siguiente estructura. En primer lugar, una introducción de la materia por parte de nuestro ponente Mauro Quintero. Mauro lleva con nosotros 25 años y ha desarrollado funciones en casi todos los departamentos, por lo que tiene un amplio conocimiento del producto y de su proceso de fabricación. A continuación, contaremos con una entrevista hacia nuestro otro ponente, Javier Tuñón. Él es ingeniero agrónomo con 30 años de experiencia en el mundo de la ingeniería rural y actualmente desarrolla el cargo de director técnico dentro de la compañía Riegos de Levante GIM. Y finalmente habrá una sesión especial de preguntas y respuestas donde podrán participar todos los asistentes. Os recordamos que podéis depositar todas vuestras preguntas durante la sesión en el botón que hay de preguntas y respuestas que hay en la pantalla central. No es necesario esperar al final de la sesión, eso sí, todas ellas se responderán al final. Por tanto, para comenzar con el webinar, cedo mi palabra al compañero Mauro Quintero. ¿Qué tal, Carmen? En primer lugar, muchísimas gracias por tu presentación y evidentemente quiero comenzar agradeciendo en primer lugar a todas las personas que están presentes en este evento por el interés que han mostrado, tanto participando como apuntándose previamente. Y, como no, al equipo de Agriplastic, porque gracias a su esfuerzo podemos dar luz y compartir nuestras iniciativas y nuestros intereses en foros un poquito más amplios de los que tenemos habitualmente. Quiero comenzar también con un apunte, que es el siguiente. Cuando hace unos meses comenzamos a trabajar en este proyecto, en el proyecto de este seminario, fue porque habíamos suministrado una cantidad importante de material en un proyecto que había resuelto un grave problema de falta de agua en una zona concreta de nuestro país y de una manera eficazmente ejemplar. Y ya solo por ese proyecto ya merecía la pena ser difundido. Y así será en la segunda parte de este webinar, gracias a la presencia de nuestro compañero y cliente también, Javier Túñez. Pero la falta de lluvia y los temas de clima de los últimos meses han traído esta cuestión de la necesidad de agua al primer plano de la actualidad. Así que la charla de hoy también va a tener un sentido más amplio. Aparece aquí una definición de economía circular que estoy seguro de que todos vosotros estáis casi cansados, ¿no?, de leer en los foros en los que es lícita e incluso en los que no. Para mí, la economía circular son dos factores fundamentales que pueden ir juntos o separados, que es el uso racional de los recursos en primer lugar y luego la utilización de los residuos. Lo ideal es que se hagan las dos cosas, pero tanto uno como la otra, como luego podemos ver más adelante, nos van a servir para denominar o no, para identificar la economía circular. Quiero empezar también dando algunos datos que dan pie a conocer, por una parte, la dimensión del problema de la falta de agua y, por otra parte, la necesidad de buscar soluciones para que esto no ocurra. Los recursos naturales, desgraciadamente, como todos sabemos, son finitos, no están para siempre ni desde siempre. Y eso, unido a la distribución irregular en el tiempo de la pluviometría, ha creado un problema de falta de agua a nivel mundial. He dicho distribución irregular de la pluviometría porque me gustaría también aclarar un término. En España, al menos, no llueve menos. La verdad es que los datos dicen que llueve lo mismo en los últimos 40 años. Los datos de pluviometría media en este país son prácticamente iguales. Creo que hay un par de décimas de diferencia de hace 40 años hasta ahora. Y también, pues, nuestras reservas de almacenamiento de agua están distribuidas de una forma también muy regular. Tenemos la cuenca atlántica, donde se concentra el 75% de las reservas de agua,
y la cuenca mediterránea, que es donde el clima es más desértico y donde se sufre un poquito más esto, tiene solamente un 25% de la reserva de almacenamiento de agua. Generalmente el tema de la falta de agua se ha intentado solucionar con temas tradicionales, ¿no? Trasvases, embalses, tanques de tormenta, etcétera. Pero yo creo que a día de hoy hablar del uso de aguas residuales se perfila como una solución que yo entiendo prioritaria. Otro dato, el crecimiento continuo de las ciudades, y lo vemos todos, implica lógicamente un crecimiento también continuo y exponencial de la población. Recuerdo que en el año 2006, hace ya mucho tiempo, un candidato a presidente de Estados Unidos, concretamente Al Gore, sacó un libro, luego se hizo una película que se llamaba Una verdad incómoda, donde se hablaba como que el final del mundo, el apocalipsis, empezaría cuando la población mundial llegara a los 10.000 millones de personas. Bueno, pues hoy somos 8.000 y los datos dicen que en 30 años habrá 2.000 más. Eso significa que no que en 30 años vaya a acabar el mundo, pero que lo que parecía una utopía en el 2006 lo tenemos a la vuelta de la esquina. Estos niveles poblacionales evidentemente llegan consecuencias inmediatas. También parece mentira, pero hoy el 10% de la población mundial, estoy hablando de 800 millones de personas, sufren problemas de desnutrición. Y el dato no sería tan terrible si no llega a ser porque en el año 2019 era el 8% de la población, en el año 2020 era del 9,3% de la población, el año pasado fue de un 9,8% de la población y como he dicho hace un minuto, ya estamos en un 10%. Esto no va precisamente decreciendo, sino todo lo contrario. Va increciendo. Con respecto al uso del agua, en esta diapositiva podéis ver que del total de la tierra de cultivo que tenemos disponible, el 20% se lo lleva a la agricultura de riego. Y ese 20% supone el 40% de la producción total alimentaria del planeta. Atención al volumen de los números. Si ya bajamos al tema nacional, pues el 80% del consumo de agua que se hace en España es para riego agrícola. Todo esto, toda esta cuestión de utilizar el agua residual, me gustaría también aclarar, en primer lugar, ciertos conceptos que también están muy en boga. Por ejemplo, lo que es la famosa gestión del agua o la gestión de recursos hídricos, ¿no? Dice en la diapositiva que es la actividad de desarrollar, distribuir y dirigir el uso óptimo de los recursos hídricos. Es decir, esto lo que engloba son todos los procesos, estrategias y medidas que tenemos que llevar a cabo para hacer un uso del agua lo más eficiente posible. ¿Y qué es la reutilización del agua? Pues el proceso que permite volver a utilizar el agua que ha tenido anteriormente otro uso, ya sea municipal, industrial, etc. Esta reutilización, si para esta reutilización se requiere de medios de conducción y de distribución, se le llama reutilización directa, y si se reutiliza vertiéndola en afluentes para su recuperación aguas abajo, se denomina reutilización indirecta. Esto no es tan fácil. Todos estos sistemas requieren de una planificación previa. Esto significa de un estudio económico de todas las infraestructuras, de un estudio de la fiabilidad del tratamiento al que vamos a someter a ese agua, de una financiación. Es decir, esto tiene muchísimas barreras. Nadie ha dicho que esto vaya a ser fácil o esté siendo fácil, ¿no? Y evidentemente, dado el volumen de agua que se consume, el precio de utilizar este tipo de sistemas es siempre un objeto primordial de algunas controversias. Pero también resulta interesante analizar este tema del precio. Me resulta completamente prioritario. Voy a poner un dato de Almería.
En Almería, donde para ser competitivo el coste del metro cúbico de agua utilizada para riego debería estar aproximadamente en 30 céntimos de euro por metro cúbico. El agua de las saladoras que se construyeron en su día aquí en Almería para riego tienen un coste de producción, solo un coste de producción ya del doble de ese coste óptimo. Sin embargo, si nos ponemos, y luego nuestro compañero Javier podrá dar fe en la parte en la que habla de la obra en cuestión, de cuál es el coste de utilizar agua regenerada, está entre 0,05, que podría decir perfectamente entre 0 euros también, y 0,15. A mí se me viene ahora un pensamiento que es que qué lástima que no se pueda utilizar mucha más agua regenerada de la que ahora mismo se está utilizando. Bueno, vamos a meternos un poco en faena y os quiero comentar un poco cuáles son los sistemas de tratamiento de agua y las tres grandes divisiones que podíamos hacer cuando hablamos de este tipo de tratamiento. Podríamos dividirlo en tres partes según la fase de depuración en la que se encuentre, pues sería una fase primaria, una fase que se realiza en la cabeza del proceso y lo que hace es evitar que ciertos organismos y que ciertos residuos entren al proceso de la depuración. Una fase de depuración secundaria, un proceso secundario que es de naturaleza más biológica, y aquí estamos hablando de lagunas aireadas, lechos de turba, etcétera. Y una fase terciaria, que ya tiene una naturaleza tanto biológica como físico-química. Aquí ya estamos hablando de procesos un poquito más complicados, de la nitrificación, de la eliminación de fósforo, de la ozonización, incluso de la utilización de rayos ultravioleta para la depuración del agua. Y por último, evidentemente, si hablamos de los costes de explotación, los tratamientos de agua, pues podemos dividirlos en procedimientos de bajo coste, que también se le llaman métodos blancos extensivos. Estos procedimientos se caracterizan principalmente por su facilidad en la operación, porque no existe o no se requiere de una especialización del personal que lo hace, porque requieren de una gran superficie para que puedan ser utilizados, tienen un bajísimo coste energético y una muy buena integración en el medio. Hablamos de las lagunas de macrófitos, de lechos de turba, etc. Pero desgraciadamente también hay procesos que tienen un alto coste y son la gran mayoría de ellos, ¿no? También se le llama el coste convencional. Son sistemas radicalmente contrarios a los que he explicado en primer lugar, sistemas intensivos que requieren de muy poco espacio, eso sí, pero que sí requieren de mucha energía. Evidentemente, eso también conlleva como consecuencia directa altos costes energéticos. Se necesita de un personal especializado para llevarlo a cabo, debido a la importancia que tiene, y dan unos resultados a nivel de depuración excelentes. Vamos a hablar un poco de las ventajas así, en plan obvio, ¿no? Ventajas que puede tener el uso de agua procedente de una depuradora. Parece que decir que agua de depuradora pues solo puede tener desventajas, que también las tiene. Pero si utilizamos agua de depuradora, tenemos un suministro continuo de agua, no tenemos que buscar suministro extra. Existe un agua que contiene nutrientes, un agua que va a reducir, evidentemente, el consumo del agua proveniente de recursos naturales, y un agua que va a preservar el medio ambiente, ¿no? Ya que va a reducir también el estrés hídrico al que se somete a la ribera y a los cauces, ¿no? Pero también tiene unos peligros. Una negligencia en el mantenimiento de una estación depuradora de aguas residuales puede ser terrible. Se exige un seguimiento riguroso del calendario de análisis de todas las muestras, y se exige de una evaluación continua de las sales y de los contenidos en suspensión de ese agua depurada. Esto no se puede hacer al libre albedrío de nadie y afortunadamente en Europa somos pioneros en eso. Todos estos procesos están regulados. Hago aquí mención la Unión Europea en su lucha contra las consecuencias del cambio climático y en su lucha también, ¿no?, por la protección de la economía circular. Tiene establecido unos sistemas de calidad y usos
que están regidos por un marco regulador, que es este reglamento de la Unión Europea 2020-741 de 25 de mayo, relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua, que está disponible en Internet. Son 8 o 9 páginas y merece la pena echarle una lectura rápida. Os resumo que la finalidad de este reglamento no es otra que garantizar que las aguas regeneradas sean seguras para el riego, evidentemente, proteger la salud humana y la salud animal, multiplicar el uso de este agua recuperada y reutilizada en el marco de los países de la Unión Europea. Esta multiplicación, hay muchas corrientes. Hay quien dice que se debe multiplicar por 2, que sería un 40%, y hasta quien dice que se debe de multiplicar por 6, ¿no? Y fundamentalmente, y es lo que más está regulado, es el uso de la exigencia de una calidad óptima para este agua. En España, aparte de este marco regulador a nivel europeo, tenemos nuestra propia regulación, ¿no? Voy a dar un dato que yo considero absolutamente positivo. España somos el país con mayor cantidad de agua reutilizada de Europa. Estamos casi en un 11%, cuando la media de los países europeos está aproximadamente un 2,5%, no llega. Y la gran mayoría del agua reutilizada se dedica a la agricultura, es decir, al tema que nos ocupa en este caso, que es un 70% contra un 17% que se utiliza, por ejemplo, en los recursos de los residuos urbanos. Voy a dar un dato más positivo o esperanzador en esta cuestión, ¿no? Y para ello voy a bajar a Almería, la ciudad donde resido, donde reside también la compañía para la que trabajo y donde nos esforzamos para dar soluciones en todo esto. De los 16 hectómetros cúbicos que se consumen en Almería, 14 son recuperados y tratados para facilitar un total de 3.200 hectáreas de riego de la Vega de Almería y del Bajo Andarax. Esto se hace mediante procesos muy avanzados, una depuración más una ozonización que hemos visto antes, que se utiliza como en la fase terciaria, y un microfiltrado, que también sería para utilizar en la tercera fase. Pero atención, porque si a la depuración se sumase la regeneración para que el uso de este agua regenerada fuese viable en todos los cultivos, podríamos contar con 50 hectómetros cúbicos extras que podrían regar aproximadamente 10.000 hectáreas de cultivo bajo plástico. Nosotros, que somos la Huerta de Europa, y además mi compañía, que vive en un altísimo porcentaje de eso, sería multiplicar, creo que sería una excelente noticia para cualquier usuario y para cualquier agricultor, ¿no? Que son los que realmente sufren todas estas cuestiones de falta de agua. Hemos hablado de los procesos de depuración y de que así se exige en el marco europeo. Todo esto se tiene que regular. Es un tema muy extenso y muy espeso, además, debido al origen de las aguas residuales. Estas tienen unas características particulares y en su utilización para riego deben cumplir con unas características y con unas normas sanitarias, agronómicas, microbiológicas, y estos parámetros de calidad exigidos por las autoridades para este agua son exactamente los mismos que para cualquier otro tipo de agua. Y claro, evidentemente la calidad de este agua va a depender de muchísimas cosas. Primero, del origen del agua. Segundo, del tratamiento que demos a este agua. Y evidentemente de los sistemas de distribución. El tema de las depuradoras, desaladoras, no es el problema. Conseguir una calidad óptima del agua hoy parece una obviedad, ¿no? Pero es fácil. Lo que es difícil es mantener esa calidad durante todo el proceso de distribución, y a veces puede ser muy largo. Lo que hay que controlar como mínimo son los siguientes parámetros que yo he querido hacer pública en esta diapositiva. En primer lugar, la salinidad. Un exceso de sal puede reducir la productividad incluso
provocar el fracaso total de un cultivo. Y esta medida de sal la podemos controlar mediante la conductividad eléctrica del agua, ¿no? En segundo lugar, vemos la cantidad de sodio, la concentración de sodio, una concentración de sodio muy elevada en el agua respecto a la de magnesio y calcio. Hablo de una proporción de 3:1. Puede reducir la permeabilidad del suelo. Evidentemente, el agua no va a llegar en las condiciones ni en las cantidades que tendría que llegar, y además puede dar lugar a formación de carbonatos, bicarbonatos, que también nos pueden llevar al traste a nuestro cultivo y a nuestro suelo. La traza de metales pesados, en este agua pueden existir concentraciones elevadas de muchísimos metales. Níquel, cadmio, zinc, cobre, plomo, que pueden ser tóxicas para las plantas, tóxicas para los animales que se comen esas plantas y que se puede propagar al resto de la cadena alimenticia. Tenemos que mirar la cantidad de cloro. Concentraciones de cloro de más de 5 milímetros pueden dañar a la gran mayoría de las plantas, y el cloro, incluso lo podemos ver en nuestras piscinas, es un elemento fundamental mínimo para hacer una primera depuración de cualquier tipo de agua. Luego está también el pH, que afecta a la solubilidad solubilidad de los metales que pueden estar disueltos en ese agua, y que pueden alterar también el equilibrio del suelo. Algo muy importante son los patógenos que puede contener este agua, y son patógenos que son material o presencia de virus de origen humano, y su transmisión a través de los productos y a través de la cadena puede llegar tanto a alimentos como a plantas y volver de nuevo a incorporarse a la cadena alimenticia, lo que sería terrible. Los sólidos en suspensión, que son básicos, esto suele verse en la fase primaria de la depuración. Esto es lo que puede dar lugar a que estos sólidos obturen los sistemas de riego y de distribución de agua, lo que elevaría el gasto, ¿no?, de la utilización de todo este tipo de recursos. Y por último, el material orgánico biodegradable, ¿no? En este agua van a existir proteínas, carbohidratos, grasas, que van a generar una necesidad de oxígeno disuelto y que nos va a obligar a tomar ciertas medidas de control. Básicamente voy a nombrar dos. Una es la demanda química de oxígeno, que nos indica la cantidad de contaminantes en ese agua que pueden ser oxidados. Mediante el impulso de oxígeno podemos acabar con ellos. Y la demanda biológica de oxígeno, que es la cantidad de oxígeno disuelto que se requiere durante un tiempo determinado para la degradación biológica del material orgánico que hay contenido en las aguas residuales. Todo esto no es una utopía, ni es algo que esté en proyecto, es algo que se utiliza mucho. Y además empezamos a afinar. No afinamos como, por ejemplo, en países como Israel, donde el 90% del agua residual ya se utiliza, y en muchísimos casos ya se utiliza para poder ser utilizada en cualquier tipo de cultivo. Eso es un avance infinito. Sino que quiero nombrar brevemente un proyecto que se llama Reutivar, que fue la optimización de agua regenerada en el olivar de Jaén, donde 6 comunidades de regantes recibieron 4,1 hectómetros de agua regenerada, que atendieron a 3.000 hectáreas de olivar con riego localizado de alta eficiencia, con un sistema de precisión de fertirriego, es decir, de un riego más una fertilización. Es decir, que ya se han hecho cosas, ¿no? Pero claro, esta es la parte teórica de la cuestión. Ahora, ya una vez que tenemos controlado y que ya tenemos noción de los conceptos que he dicho antes, si estuviéramos hablando de cine, os diría que ahora viene cuando lo matan, ¿no? Es decir, ya tenemos el agua, ya sabemos lo que es, ya sabemos cómo se mueven y cómo se desarrollan todos los procesos a través de ella, pero ahora tengo que coger ese agua, reconducirla los kilómetros que haga falta hasta un punto donde yo tenga que construir un embalse,
un embalse de dimensiones considerables para poder contener la mayor cantidad posible de agua regenerada, donde además necesito impermeabilizar ese embalse para poder dar servicio a un montón de comuneros que están esperando ese agua, como, valga la redundancia, como agua de mayo. Y para ese trabajo ingente pues, nos va a ayudar nuestro compañero Javier Tuñón, que ha tenido el gusto de querer participar y con nosotros, al que vamos a someter a una serie de cuestiones. Le vamos a hacer un tercer grado que él muy amablemente ha aceptado, ha aceptado, esperamos que no se arrepienta luego. Y yo por mi parte nada más voy a ceder la palabra a la coordinadora, a Carmen, y también a Javier. Como esto está organizado también como un proyecto abierto, me quedo también a la espera por si veo la necesidad de intervenir. Así que Javier, Carmen, a partir de ahora es todo vuestro. Vale, gracias Mauro. Pues Javier, si te parece, empezamos la parte de la entrevista. Vale, pues la primera pregunta, como introducción a la entrevista y en relación con el caso de éxito finalizado recientemente sobre la redotación de agua y balsa de riego en la SAD Regadío de Cancarís, la provincia de Albacete, ¿cuáles han sido los motivos principales por los que se ha decidido llevar a cabo un proyecto de tal envergadura? Bueno, antes de nada quería saludaros a ti, Carmen, y a Mauro, y daros las gracias por haberme invitado a participar en este seminario y, por supuesto, a todos los que os habéis inscrito, que estáis detrás escuchándome. En relación al proyecto que me comenta Carmen, la motivación para afrontarlo no ha sido otra que la necesidad, como cualquier cosa en la vida, ¿no? Generalmente, si no tienes necesidad, pues no haces una cosa, ¿no? Y más en este caso, que es una obra de mucha envergadura y muy costosa, ¿no? Y también muy compleja. Antes de hacer la balsa, los regantes de esta zona tenían problemas de déficit. Los meses de verano, pues, bueno, y sobre todo los años que habían sido más secos, pues nos encontrábamos con que no había agua suficiente almacenada para los cultivos que estaban en marcha, que muchas veces eran hortalizas y tienen pues muy poquito margen para aguantar un estrés hídrico, ¿no? Entonces se estableció ya la necesidad de que era imprescindible hacer una nueva balsa de riego en la zona. Hay que tener en cuenta también que en este caso, cuando se utilizan aguas residuales para riego, el volumen de almacenamiento es todavía más importante y el volumen de las balsas siempre es más grande. ¿Por qué? Porque si la fuente de agua fuera un sondeo o fuera un río, podemos jugar quizás en los meses de verano con mayores horas de bombeo, si es posible con mayores caudales de bombeo, y bajar esas horas de bombeo y esos caudales en invierno, ¿no? Digamos, intentar sacar más agua cuando más hace falta y menos cuando menos falta hace. Pero cuando tenemos agua residual, este agua no para, no se puede regular. Se produce desde el minuto 1 del día 1 de enero hasta el 31 de diciembre sin parar, ¿no? Y además se da también la paradoja en muchos sitios, y aquí en el término municipal de Llina así ha sido, que tenemos menos agua en verano. En verano el agua residual baja además de una forma sensible. ¿Por qué? Porque disminuye la población urbana. Entonces es muy, muy importante poder almacenar todo el agua que se genera y especialmente el agua de invierno. Y eso ha sido el motivo por el que fue necesario construir esta balsa. Gracias, Javier. Dada la importancia del agua como un recurso vital, cada vez más demandado y escaso en nuestro país, según tu experiencia y trayectoria en el sector del agua, ¿de qué manera se ha avanzado en cuestión de eficiencia en la gestión del agua para riego durante las últimas décadas? Pues los que nos dedicamos a esto ya, bueno, en mi caso ya llevo 20 años y es algo que de verdad se ha visto pues casi desde el principio, ¿no? Yo recuerdo que en la universidad yo todavía estudiaba lo que era riego por gravedad, todavía se estudiaba a nivel técnico, ¿no? Era una asignatura, ¿no? Una asignatura de riego. Hoy en día ya no existe, lógicamente, ¿no? Y también paralelamente se han desistido ya, digamos, de realizar enseñanzas de riegos que quedan obsoletos porque son muy poco eficientes y generan, digamos, un consumo de agua sin ningún tipo de ahorro. Pues yo creo que todos los que hemos estado implicados
en este sector, todas las patas que de alguna manera forman parte de lo que es el riego en España, pues han ido haciendo sus deberes, ¿no? La administración, en principio, pues estableciendo líneas y planes de ayudas para la modernización de regadíos, ¿no? Que han sido, en España han sido muy, muy numerosos en todas las zonas y muy importantes, ¿no? Se han dado ayudas pues a muchas comunidades de regantes para que se modernicen los regadíos y para que la gestión del agua sea eficiente y haya menos pérdidas de agua y se consiga aportar menos cantidad de agua, pero con más eficiencia. Los instaladores también han ido a la par, claro. Los instaladores también han cambiado la forma de fabricación de ciertos materiales y de ciertos equipos, ¿no? Buscando siempre pues, un ahorro y una máxima eficiencia. Y los que hemos estado en el lado de la instalación o en el lado del diseño de instalaciones, pues también ya sentimos como una obligación adoptar las soluciones que nos llevan a una gestión eficiente del agua. Es, digamos, la obligación que yo creo que tenemos todos, ¿no? Aclarado, Javier, gracias. En cuanto al coste medio, ¿cuál es el coste medio por metro cúbico de convertir un agua residual en agua apta para riego? Bueno, Mauro yo creo que lo ha dicho muy bien, además con datos muy concretos. A ver, el agua regenerada, en este caso, o sea, en este proyecto, el coste es cero, es completamente cero, ¿no? A ver, hay una cosa que es el coste de generar el agua, depurar agua, lógicamente tiene un coste, pero eso forma parte, digamos, del ciclo urbano, del ciclo del agua urbano. Y el agua que se genera a la salida de una depuradora no le supone ningún coste al agricultor, o sea, el coste es cero, ¿no? Y sobre todo en este caso porque no ha habido necesidad de impulsar el agua. El agua llega por gravedad completamente a la zona de riego. Si hubiera algún punto de impulsión intermedio, pues hubiera sido más, pero en este caso el coste es nulo, cero, ¿no? Con lo cual la diferencia entre ciertas zonas que el agua desalada vale hasta 60 céntimos, pues bueno, las cifras yo creo que lo dicen todo, ¿no? Desde algo que puede hacer competitiva la agricultura a algo que yo creo que es simplemente inviable o que poco se va a poder aguantar, ¿no? Ujú. Otra cuestión muy relacionada, como instaladores principales de esta obra y desde el punto de vista de la ejecución de la misma, uno de los aspectos más sorprendentes ha sido la impulsión de agua por gravedad. Es decir, no se necesita ningún tipo de energía para impulsar el agua desde la estación depuradora hasta la balsa. ¿Cómo se ha logrado esto, Javier? Bueno, las bases en principio eran sencillas, ¿vale? Eran sencillas porque la estación depuradora de aguas residuales se encuentra una cota 50 metros por encima de la zona de riego, ¿no? Con lo cual el número más importante para poder saber si el agua se puede conducir por gravedad lo tienes, ¿no? Con un desnivel de 50 metros lo tienes. Si no lo hubiéramos conseguido hubiera sido un fiasco casi como el de los trenes de Cantabria, que no cabían en los túneles, una cosa similar. La complejidad vino después porque la zona de riego está muy alejada, ¿no? Si se estuviera cerca hubiera sido todo pues, sencillo y perfecto. Pero en la zona de riego está a casi 30 kilómetros de distancia de la estación depuradora. Hemos tenido que atravesar una gran parte del término municipal. Entonces, la complejidad vino pues, bueno, sobre todo por el estudio, el trabajo de campo, ¿no? Para determinar un trazado que tuviera afecciones mínimas y sobre todo asegurarnos desde un punto de vista topográfico, evitar zonas de ascenso que pudieran comprometer el paso del agua, ¿no? Que no llegáramos a una zona, a una cota que igual el agua pues, no pudiera pasar, ¿no? Y una vez establecido el trazado óptimo para garantizar la conducción por gravedad, pues ya simplemente calcular con los caudales que teníamos y las fórmulas ya de pérdida de carga, pues la pérdida de carga que nos podíamos permitir para determinar el diámetro de la conducción, que al final fue de 600 milímetros, ¿no? O sea que al final fue más un trabajo topográfico y un cálculo de impulsión, bueno, impulsión no, en este caso de conducción por gravedad, y ya está, no tuvimos más grandes cosas. Ujú. Y teniendo en cuenta que el embalse ha tenido que ceñirse al cuidado del entorno para la conservación de la flora y la fauna, ¿hay alguna característica en las láminas de polietileno que les haga preferible ante otras opciones del mercado? Sí, a ver, cuando hablamos de temas ambientales, lo primero que se nos viene a la cabeza son las palabras fauna y flora, ¿no? Pero realmente las afecciones ambientales se producen a todo lo que nos rodea, ¿no? El medio ambiente es todo lo que nos rodea. Entonces, una de las premisas fundamentales es utilizar materiales seguros, muy seguros, porque una balsa
casi de cualquier tamaño, pero si tiene un tamaño como esta, de 1 millón de metros cúbicos de agua, pues si se rompe, en función de la brecha de rotura que se pueda ocasionar, los daños pueden ser muy, muy graves, gravísimos, ¿no? Con lo cual, tienes que buscar algo que te asegure que no va a tener una afección al entorno inmediato que te rodea. Entonces, eso para nosotros siempre ha sido fundamental. Entonces, siempre hemos elegido un material de impermeabilización que sea duradero y que sea seguro, ¿no? Y eso es lo que nos llevó ya, por nuestra experiencia, que la llevamos utilizando mucho tiempo, a utilizar geomembranas de polietileno de alta densidad de 1,5 de espesor, ¿no? Y luego también en este caso, al hilo ambiental, medio ambiente, para autorizar la ejecución de la balsa, bueno, nos puso muchas, digamos, muchas premisas que teníamos que cumplir, y una de ellas era que les preocupaba que la pequeña fauna que pudiera colarse por el cerramiento del pasillo de coronación acabara dentro de la balsa y no pudiera escapar, ¿no? Pudiera escapar y muriera, ¿no? Pues entonces, para esto, por ejemplo, Sotrafa tiene una lámina que es muy interesante, que es una lámina rugosa. No es lisa, sino que es rugosa. Y entonces, bueno, propusimos el uso de esta lámina al órgano ambiental y, bueno, la estudiaron y les pareció bien. Y en ese sentido, además, hemos sido pioneros. O sea, que a partir de ahora, esta lámina, este tipo de lámina se va a tener que poner en paños intercalados, lógicamente no en toda la balsa, sino en paños intercalados como rampas de evacuación de la fauna, ¿no? Con lo cual, digamos que por esas dos causas, para nosotros y para este proyecto, era fundamental utilizar lámina de polietileno, tanto lisa como la rugosa para el tema de la fauna. Luego Javier, sí que es... Sí, no, sí, te sí, iba sí, a sí, decir, me dime. gustaría intervenir un poco porque yo de Sí, cirugía claro. cerebral sé muy poco, pero de láminas de polietileno un poquito más. Muy bien. Utilización de láminas rugosas, efectivamente, Javier, pero existen muchos tipos de láminas rugosas y sí me gustaría dejarlo claro en este foro. Láminas rugosas nitrogenadas, proyectadas por aporte de material. Sotrafa desarrolló una lámina rugosa de altísima fricción que está compuesta por 45.000 tacos por metro cuadrado de 0,9 milímetros de altura. Esto bueno, da una capacidad de fricción contra el terreno enorme y evidentemente ayuda también, ¿no? a la salida de cualquier animal, incluso de alguna persona, para salir del embalse en caso de un accidente. Y también ha dicho Javier que oye, nos lo jugamos a 1,5 milímetros. Atención, porque estamos hablando de un embalse de casi 1 millón de metros cúbicos que va a estar sometido a unas presiones enormes y nosotros nos hemos jugado la seguridad y la impermeabilización de ese embalse a 1,5 milímetros de espesor. Cuando vamos a comprar un colchón, pues cuanto más gordo mejor. Y para jugarte la seguridad de una balsa de este calibre, con la importancia que tiene 1,5 milímetros, tienes que estar muy seguro de las materias primas que utilizas, tienes que estar muy seguro de la calidad de tu proceso de producción y evidentemente de todos los controles que tus departamentos de producción y control de calidad hacen a la lámina. Destacar que no cualquier lámina vale, igual que no cualquier instalador vale, igual que no cualquier empresa de diseño, de ingeniería ni de construcción. Me gustaría tener este foro para hacer un llamamiento de que las obras salen bien cuando materiales y ejecutores son de primera línea. En este caso la ecuación ha sido perfecta, igual que Javier ha dicho que para él Sotrafa es una garantía, para nosotros cualquier obra que proyecta, hace la ingeniería y ejecuta arreglos del Levantellín, evidentemente es una garantía también de éxito. Gracias, Javier y Mauro, por estas intervenciones. Otra cuestión importante, ¿de qué forma podrían los fabricantes ayudar a optimizar el trabajo de diseño e instalación de geosintéticos en proyectos de obra hidráulica? Bueno, no se me ocurre nada concreto, la verdad, en este aspecto, porque los fabricantes en su día a día, como son los que tratan con los cientos de instaladores, ¿no? que estamos por ahí haciendo obras, yo creo que tienen, digamos, un input de información muy importante y enseguida ellos mismos se dedican a hacer mejoras, ¿no?
Yo recuerdo cuando los anchos de la lámina creo que eran de 5 metros, luego se fueron aumentando a 6 o 6,5, ahora estamos con anchos de 7,5, ¿no? O sea, por ejemplo, el tamaño del rollo de polietileno se ha ido mejorando para que los instaladores tengamos que hacer menos soldaduras, ¿no? Y menos soldaduras de paño significa más seguridad, porque cuanto menos soldaduras, más seguro es el material y también por menos coste, ¿no? Por menos coste de soldadura, ¿no? Y luego, pues, han ido también diseñando la mejora del tipo de lámina rugosa, que tampoco existía hasta hace unos años y que permite solventar un problema que parece una tontería, pero si no lo hubiéramos solventado de alguna manera, medio ambiente no nos hubiera aprobado la balsa, es así de sencillo, ¿no? Y luego el tema también, bueno, eso lo ha contado ya también Mauro, el tema de colores, que ya no es solamente que la lámina sea negra, sino en algún momento tiene que ser para que se integre en una zona de otra manera de color blanco o de color verde, pues puedes ponerla de color blanco o verde. Pero bueno, que es algo que los fabricantes ellos mismos ya se encargan de realizar mejoras bastante continuas. Afortunadamente, Carmen, Javier, y para el resto del público asistente, las mejoras en proyectos se están yendo por ahí, por el intentar frenar el impacto visual en los proyectos. Están obligados a, a buscar soluciones del tipo de vamos a meter el color de la geomembrana, vamos a integrarlo en el entorno. Así hemos hecho proyectos en zonas del norte de Italia donde el fondo es rocoso y para eso diseñamos una geomembrana gris. Hemos hecho otros proyectos en otros países de Europa, ¿no? Se me viene a la cabeza ahora una balsa de producción de nieve artificial donde estaba en medio de un bosque de pinos maravilloso y tuvimos que desarrollar una geomembrana de color verde. Y en zonas más áridas, como fíjate en la fotografía que tenemos delante, Javier, qué bien hubiera quedado una geomembrana de color marrón aquí, ¿no? Lo único que pasa, como he dicho antes, los costes, y no estoy hablando del doble, ni muchísimo menos, pero los costes a veces también, los proyectos van como van, los presupuestos van como van y no solamente se nos exige la máxima calidad en diseño de proyecto, de materiales que se utilizan y de ejecución, sino que además se nos exige que seamos económicos, ¿no? Que seamos rentables. Igual se han desarrollado membranas resistentes a altas temperaturas, de gran durabilidad. Es decir, afortunadamente para nosotros, porque eso significa I más D más I, se está demandando cada vez más exigencia en la producción de geomembranas. Es lo que a nosotros particularmente nos viene muy bien porque nos gusta aceptar retos. Vale, Javier, entre las peculiaridades de este proyecto es su eficaz sistema de drenaje. ¿En qué consiste y cuál es su función principal? Bien, bueno, el sistema de drenaje es un sistema de una red de tuberías enterradas en el fondo del embalse, enterradas en zanja y envueltas en geotextil y grava, ¿vale? Estas tuberías se encuentran ranuradas, de manera que si en algún punto de la balsa hay alguna rotura en la lámina y se produce un escape de agua, ese agua acabaría en alguno de los colectores de las tuberías de drenaje que hay en el fondo. No sé si lo podéis marcar. Ahí veis, por ejemplo, en esta balsa, nosotros los sistemas que ponemos son en forma de espina de pez, ¿no? Veis que tiene como una forma de espina de pez. En cada una de las espinas va colocada una tubería de drenaje ranurada, ¿vale? La forma y la disposición de espina de pez, pues porque es la más adecuada para poder abarcar todas las pendientes y toda, digamos, toda la evacuación de agua, ¿no? Para garantizar que el agua que se pudiera perder acabe en uno de esos drenes, ¿no? Esos drenes, esas tuberías ranuradas, recogen el agua de una posible rotura y se unen al final en un punto, en una tubería ciega que atraviesa el talud de la balsa hasta una arqueta que hay fuera de la balsa, que es una arqueta testigo. Es una arqueta testigo donde terminan esos tubos de salida de las tuberías de drenaje, y si se viera en algún momento que sale agua de ese tubo, pues ya sabemos que hay un problema, que hay una rotura y que se está escapando agua por algún punto, ¿no? En esta balsa hemos hecho 4 sectores de drenaje. Es una balsa muy grande, en las balsas pequeñas se suele hacer uno, pero nosotros hemos hecho 4 sectores, ¿no? Lo mismo que estáis viendo ahí en esa fotografía, una zona con la forma de la espina de pez,
pues la balsa está dividida en cuatro independientes que se unen cada una en su propia tubería de salida, ¿no? De forma que tenemos 4 tuberías ciegas que salen de la balsa y a la arqueta testigo entran 4 tubos que nosotros tenemos identificado en función de la zona, de la superficie a la que pertenecen dentro de la balsa, ¿no? Si pasara agua por el segundo tubo, pues sabemos que tenemos que ir al sector número 2, que nosotros tenemos en un plano identificado como una zona concreta, ¿no? Para no tener que, digamos, investigar toda la balsa y buscar en toda la balsa, ¿no? Sino por ir a tiro hecho, ¿no? Esa es la base, identificar una rotura de la lámina cuanto antes, ¿no? Cuanto antes para poder repararla y que el daño pues, no vaya más. Ujú. Y por último, conocemos que otro de los grandes retos ha sido denominar esta construcción como un proyecto sostenible con el medio ambiente. Resulta sorprendente cómo se ha respetado el paisaje, aun habiendo sido sometido a un proceso de transformación paisajística. ¿Cuáles han sido las principales medidas correctoras del impacto ambiental llevadas a cabo? Pues sí, efectivamente la balsa es verdad que ha quedado bastante integrada. Se encuentra también entre una zona, digamos, de cultivo y una zona de monte, ¿no? Un pinar. De hecho, una pequeña parte del pinar pues hubo que desbrozarlo, ¿no? Y hoy en día los requisitos ambientales son muy estrictos, ¿no? Todo hay que someterlo al procedimiento reglado de impacto ambiental y aparte de lo que tú puedas establecer como mejora ambiental, pues también luego el órgano ambiental, en este caso la Consejería de Medio Ambiente, pues te exige que hagas una serie de actuaciones para que la integración sea absoluta. Aquí, dentro de las cosas que hemos hecho, pues lo que tú has dicho, hemos reforestado 3 hectáreas en las zonas cercanas a la balsa, ¿vale? En la foto no se ven porque las plantas son pequeñas, ¿vale? Ya se verán dentro de unos años, pero hemos reforestado 3 hectáreas con especies autóctonas de pino, de romero, de retama y de esparto, ¿no? 3 hectáreas directamente se han reforestado. Los taludes de la balsa también se han reforestado pues, para que quede más integrado también en lo que es el medio que le rodea, ¿no? Igual, en este caso con especies de porte más pequeño, pinos no, pero sí que con romero, esparto y retama, ¿no? También hemos puesto debajo en 2 puntos, digamos en el terreno ya, en el camino principal, hemos puesto 2 depósitos de agua preparados para que puedan ser utilizados por los medios de lucha contra incendios. Están adecuadas las tomas de agua para que los vehículos de los servicios forestales puedan acudir en cualquier momento, coger agua y si hay algún incendio en la zona, pues que puedan tener pues, un recurso fácil de suministro de agua, ¿no? Veis que ahí el monte está muy cerca, con lo cual, pues si hubiera, antes de que existieran estas balsas, traer agua aquí cuando había algún conato de incendio era complicado. Ahora, pues bueno, pues tienen ahí 2 puntos muy cercanos y si alguna vez pasa algo, pues pueden responder de forma inmediata. También hemos puesto un punto que se encuentra entre las 2 balsas, entre la vieja y la nueva de la que estamos hablando, una esquinita que está aquí, bueno, una esquinita que está a la izquierda. Lo que pasa es que no se va a ver, ahí hemos hecho una pequeña balsa, pequeña, bueno, es de 2.000 metros cuadrados. Lo que pasa es que, claro, entre estas 2 balsas tan grandes ni se ve, ¿no? Pero es una balsa de 2.000 metros cuadrados, también impermeabilizada con polietileno, pero recubierta de piedra, ¿vale? De piedra natural y con muy poca pendiente para que cualquier animal pueda beber agua. O sea, puede acceder fácilmente. Es un bebedero para toda la fauna de la zona. Y luego finalmente, pues las rampas de evacuación de animales de la balsa. Lo que hemos comentado de los paños de la mina rugosa, que si algún animal se cae, pues va a poder salir por esos puntos. Gracias, Javier. Y ya por curiosidad, ¿cuántas obras o proyectos más como este están previstos en los próximos años? Pues hay muchos proyectos. Nosotros estamos con unos 8 proyectos de balsas parecidas, algunos lógicamente más avanzados que otros, algunos que se harán en breve, otros que tenemos en fase de anteproyecto, pero sí tenemos, creo que son 8 balsas que van desde 800.000 metros cúbicos de capacidad hasta 300.000, ¿no? Yo creo que hay un pequeño boom en la construcción de balsas precisamente porque se avanza en el tema de la gestión del agua y también está influyendo el desarrollo de los campos fotovoltaicos para riego, ¿no?
los costes energéticos, ¿no? Que implican que también las necesidades de almacenamiento de agua sean un poco superiores a las tradicionales. Pero sí, la verdad es que sí tenemos en curso una buena cartera de proyectos y obras, ¿sí? De balsas. Pues por ahora daría por finalizada la parte de la entrevista. Me gustaría agradecer tanto a Mauro como a Javier por haber compartido con todos nosotros vuestro conocimiento y experiencia en el sector. Y bueno, si tenéis algo más que añadir y si no, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Yo únicamente también agradecer a todos los asistentes, que son muchos, y a las personas que están esperando la grabación del vídeo para compartir esto, con que un par de personas, después de oír lo que hemos contado, se decidan a investigar un poquito más y a utilizar las propuestas que hemos utilizado aquí o que hemos nombrado aquí, yo ya me daría más que por satisfecho. Pues entonces avanzamos hacia las preguntas que tenemos por aquí. A ver. Tenemos la primera. Hola, buenos días. Sobre los costos de uso de agua regenerada, indican que está entre 0,05 y 0,15 el coste por metro cúbico. ¿Estos incluyen los costos de bombeo o solo se están refiriendo a los costos de tratamiento? En este caso, estaba refiriéndome a los costes de tratamiento. Bombeo puede ser cero, claro, evidentemente es el coste total. Desde ese cero, que puede ser el uso de agua regenerada, que ya sale, no el coste de la parte urbana, como bien ha dicho Javier en su intervención, hasta que llega a esa balsa, puede ser cero, como en el caso de la obra que nos ocupa, o puede ser de hasta 15 céntimos. En cualquier caso, la diferencia de coste del uso de agua generada con respecto a el agua desalinizada es evidente. Tenemos otra pregunta por parte de Alejandro Logreira. Gracias, Alejandro, por tu pregunta. ¿Tiene una estimación de volumen de embalse requerido por hectárea de riego? Esa es otra pregunta. Esa, respondo yo, por ejemplo. Vale. A ver, esa es la pregunta del millón. Eso es imposible saberlo. Eso es imposible saberlo. Primero porque necesitas saber, no es lo mismo una hectárea de riego de almendro o de pistacho que de brócoli o que de tomate. No son los mismos requerimientos, ni la misma distribución anual de necesidades, ¿no? Y luego también tienes que partir, lo más importante es del agua de la que dispones. Claro, no es lo mismo disponer de un suministro de 100 litros segundo que de 50, que de 20 o que de 200, ¿no? Y la concesión de agua también, ¿qué agua le puedes echar? 3.000 metros cúbicos por hectárea, 4.000, 5.000. El cálculo de un volumen de un embalse es algo que hay que hacerlo bien. No, yo sé que hay gente que lo hace un poco de aquella manera, pero hay que hacerlo bien. Hay que hacer un balance mensual de necesidades, de consumos y sacar un déficit mes a mes, que es el que te va a llevar al volumen que te hace falta anual. Lo siento, pero no te puedo decir nada concreto. Esta para ti, Mauro. ¿Qué tan sensible es la geomembrana ante la radiación solar? ¿Cómo es el mantenimiento de este material? Pues mira, buena pregunta. A mí me gusta decir, siempre que tengo que hablar de geomembranas, que una geomembrana es como una piel. Y evidentemente le afectan las mismas cosas que le afectan a nuestra piel, es decir, la radiación ultravioleta y el oxígeno. El paso del tiempo nos arrugamos, nos quemamos, y evidentemente hay que proteger la geomembrana para lo mismo y de la misma manera que protegemos nuestra piel. La geomembrana, en nuestro caso hablo de lo que conozco, que es la geomembrana que se Albatech 5002 y el resto de variedades que se producen en la compañía Sotrafa, es una geomembrana que se mima desde el principio. Es decir, nosotros la materia prima metemos nitrógeno dentro de las tuberías por las que viajan las bolitas de polietileno, precisamente para desplazar el oxígeno y que no pase el tiempo hasta que la geomembrana sale por el cabezal de la lámina.
con respecto a antioxidantes, hacemos 2 paquetes de antioxidantes, uno primario, que se utiliza para proteger a la geomembrana durante el proceso de la producción, y uno secundario que empieza a actuar una vez que la geomembrana es expuesta. Generalmente se utiliza el negro de carbono como protector UV más común, pero se pueden utilizar otros protectores como los HALS, que son los que se utilizan en geomembranas blancas o geomembranas de colores, donde no puedes utilizar el negro carbono. ¿Es sensible? Sí, pero ya nos encargamos nosotros de que la durabilidad de la geomembrana sea muy superior al periodo de garantía que comercialmente se da a la lámina. Por aquí tenemos otra pregunta para ti, Mauro. ¿El tipo de geomembrana mencionado, texturizado y liso, son los únicos posibles que se pueden usar en este tipo de obras o hay otras opciones? No solamente se puede utilizar este tipo de obras. Nosotros desarrollamos en nuestra compañía Limas de Maíz conforme a la necesidad de nuestros clientes. Hay veces que el embalse está sometido a muchísima temperatura y para eso, por ejemplo, nosotros hemos desarrollado una geomembrana HTR, una High Temperature Resistance, o que se necesita de un extra de durabilidad. Por lo tanto, se le hace una geomembrana HPOIT, que lo que se hace es que se sobreaditiva para que la duración de la geomembrana sea mayor del estándar, que ya es importante, ¿eh? Es decir, cuando se tiene control sobre la producción, cuando se utilizan materias primas de primera línea y se tiene un buen equipo de control de calidad que pueda manejar y que pueda testear los resultados, cualquier cosa es un reto y los retos están para alcanzarlos, para cumplirlos. Gracias, Mauro, por la respuesta. Otra tenemos de Jasper. Buenas tardes. ¿Hay diferencia de precios entre las geomembranas de colores y negras? Evidentemente sí, Jasper, gracias por tu pregunta. Hay una diferencia de precio, pero no estamos hablando de una diferencia abismal. Utilizamos, como te he dicho antes, el protector ultravioleta más común es el negro de carbono, que tiene un coste inferior a otro tipo de protectores que tenemos que utilizar en las geomembranas que van coloradas o en geomembranas de alta reflexión que se utilizan para otros fines. Pero créeme que no hablamos de a lo mejor un 15, un 20% más en el mayor de los casos, ¿eh? No estamos hablando de que una cueste el doble que la otra, ni muchísimo menos. Cada día más, y nosotros nos alegramos de eso, estas membranas ya van siendo bien recibidas porque el coste justifica evidentemente el fin para el que se han diseñado y para el que se han instalado. Hay diferencia, pero una diferencia muy asumible, Javi. Tenemos otra pregunta de Rolando Vega. Esta para ti, Javier. ¿Qué previsiones han dejado para la limpieza de sedimentos en la balsa? Pues bien, hemos puesto 2 sistemas. No sé si podéis poner una imagen con la balsa más avanzada, porque que sale una rampa de hormigón que construimos. Ahí se ve bien. Sí, esa déjala, ahí se ve perfecto. No sé si veis una línea blanca a la izquierda, ¿vale? Justo ahí en el medio del talud izquierdo. Esa línea blanca es una rampa de hormigón de 5 metros que permite el paso de cualquier tráiler, cualquier camión y con una pendiente para la circulación de cualquier vehículo. Eso está previsto para cuando haya que limpiarla, que suele ser dentro de mucho tiempo, puedan acceder vehículos al fondo de la balsa. Hay que tener en cuenta de todas maneras también que la toma de agua es flotante. O sea, la salida de agua no coge agua de fondo, ¿no? Nosotros siempre todos los sistemas que instalamos son tomas flotantes, con tuberías perforadas flotantes, y el agua siempre se coge de la superficie, nunca sale agua de fondo, ¿no? Con lo cual las impurezas se quedan abajo, y a no ser que ya lleguemos a un nivel de impurezas que vayas perdiendo capacidad de almacenamiento, no hace falta limpiarla. Pero para limpiarla hemos puesto esa rampa de limpieza, que sería para una limpieza más exhaustiva, y luego tenemos también, que no se ve, pero bueno, tenemos una salida exclusiva de limpieza. O sea, la balsa tiene 2 salidas. Tiene la salida de riego, una tubería de riego que luego se dirige a las distintas tuberías de riego, pero hay una salida exclusiva de limpieza que está situada en una zona, en un punto bajo del fondo de la balsa,
que sale al exterior de la balsa y tiene una arqueta con una válvula. Cuando sea necesario hacer una limpieza más pequeña, pues abriremos esa válvula y desde esa válvula saldrán los sedimentos que se encuentran en el fondo de la balsa. O sea, tenemos, digamos, esas dos medidas de limpieza. Gracias, Javier. Otra pregunta de Luis Eduardo. ¿Qué gramaje de geotextil no tejido usaron para el proyecto? Esto para mí también, claro. 300. Para esta balsa, 300. Nosotros para balsas pequeñas, pues no sé, hasta 200, 300.000 metros cúbicos, el geotextil de 200 es un gramaje suficiente, ¿no? Se comporta muy bien. Pero es verdad que esta balsa era tan grande que aquí decidimos asegurar un poco más la protección de la lámina. Entonces elegimos un gramaje de mayor espesor, o sea, 300. Me gustaría hacer un apunte. Aquí en este tema, evidentemente, el geotextil tiene una función fundamental que es la de protección de la lámina. Juega un papel muy importante la granulometría del terreno, ¿no? Y cómo se ha hecho la excavación previa. Si es un terreno amable, evidentemente, como fue el caso, y un excelente trabajo de movimiento de tierra por parte de la empresa que lo realizó, con un geotextil de 300 es más que suficiente para dar un margen de seguridad importante. Pero no todos los terrenos son así, ¿eh? Yo y Javier estoy seguro de que más veces que yo hemos visto terrenos que son realmente desagradables y evidentemente se va a utilizar un gramaje posterior, perdón, un gramaje superior. Pero sí me gustaría también puntualizar de que no es el gramaje, no es el grosor del geotextil, lo que identifica su nivel de protección, ¿eh? Son otros parámetros como el CBR, la capacidad de resistir un pozonamiento estático, lo que nos va a dar la pista de qué tipo de fibra y de qué tipo de gramaje tenemos que utilizar, ¿eh? Eso de colchón gordo es mejor que colchón fino, en ocasiones no. Vale, si la siguiente pregunta tenemos por aquí. Un momento. Preguntas y respuestas. ¿Cuál es la durabilidad de la geomembrana? Vaya, Javier, otra pregunta del millón, esta vez para mí. La Sí. durabilidad de la geomembrana, evidentemente, es como la pregunta, ¿tu novia guapa comparada con quién? Yo voy a hablar de la geomembrana que se produce en esta casa. Si el proceso de producción es el adecuado, si las materias primas, aquí no hacemos magia, ¿eh? Aquí lo que se utiliza son unas materias primas de primera calidad, gracias a nuestra relación con las mejores petroquímicas del mundo, un proceso de producción en líneas de primera calidad y un control muy exhaustivo dentro de casa. Entonces, una geomembrana bien producida, con unos materiales de primera bien aditivados, ahora, sometida ¿a qué? A una exposición a ultravioleta constante o un talud norte, repito, va a ser muy superior a la garantía, que damos siempre una garantía de 10 años, y debe ser muy superior a esa garantía. Ahora bien, si esa membrana, en lugar de una balsa, está en un vertedero y se ha enterrado bajo tierra y bajo residuos, o un capping de un vertedero o un capping de una mina, ponte a sumar años todos los que quieras. Yo he leído estudios que hablan de 100 años, he leído estudios que hablan de 40 años, pero evidentemente una geomembrana bien producida y bien instalada, evidentemente, siempre va a tener una duración media alrededor de los 15 años. Nosotros particularmente en esta casa hacemos una comprobación, testeamos la geomembrana una vez que han superado su periodo de garantía. Nos gusta coger muestras de los embalses para controlar cómo va la vida de la geomembrana. Eso se utiliza, se hace de una forma sencilla cuando se tienen los equipos adecuados, que es mirando su contenido de OIT o un estrés cracking, y te va diciendo el porcentaje de paquete de aditivación que le queda. Entonces tú sabes si esa geomembrana está tosiendo o está en coma, o a lo mejor goza de una salud excelente, ¿no? Y le quedan todavía 20 años más.
No sé si esta pregunta ha podido quedar respondida con esta otra que nos hacen muy similar. ¿Puedes comentar la vida útil de la lámina y ensayos para ver el porcentaje de vida útil y la posible reutilización al final de la vida útil? Sí, sí, que ha quedado prácticamente respondida porque los ensayos que se utilizan para ver la vida útil de la lámina, los ensayos que se utilizan básicamente son de dos tipos, uno para sus características mecánicas y otras para sus características de durabilidad. Los de la vida útil son el tiempo de oxidación inducida, el OIT, el tiempo de oxidación inducida a alta presión y el stress cracking, que es un ensayo que somete a la geomembrana a un daño químico y mecánico a la vez. Además, una geomembrana que ya se introduce en el ensayo previamente dañada. Es decir, eso te va a dar una fotografía bastante realista de cómo va el paquete de aditivación. Si hay una tabla y una gráfica, se llama gráfica de Arrhenius, que marca cómo se va apagando o consumiendo el paquete de aditivación de las geomembranas. Y sí, por lo menos en Sotrafa existen medios suficientes como para poder comprobar mediante OIT, HPOIT, stress cracking, cuál es el paquete de aditivación que todavía contiene esa lámina y, por lo tanto, qué vida útil tiene todavía. Posible reutilización, si una lámina está acabada, y nosotros pensamos que cuando el 50% de las propiedades mecánicas ya no se cumplen, deberían de cambiarse, sí se puede reimpermeabilizar sobre la lámina que ya hay expuesta. Siempre que sea polietileno contra polietileno. Si lo que hay debajo de una primera impermeabilización es otro material, como un polipropileno modificado o un policloruro de vinilo, se debe de retirar evidentemente la lámina que hay por debajo para poder poner la geomembrana, ya que al igual que en la geomembrana no hay ningún tipo de aditivo porque todos son materiales vírgenes, en un 98%, que migre hacia el agua o que migre hacia afuera, a la geomembrana en su degradación. Lo único que le pasa es que se acaba su paquete de aditivación. Hay otras geomembranas que no son de forma natural flexibles, llevan una serie de plastificantes que acaban saliendo hacia afuera y lo que pueden es acelerar el proceso de degradación de la geomembrana que se pone por encima. Vale, aquí tenemos otra pregunta para Javier. ¿Cuál es la profundidad de la balsa y la altura máxima en terraplén? A ver, la profundidad de la balsa, desde el fondo del vaso hasta la lámina de agua, son 11 metros y medio. Y la altura máxima en terraplén, el terraplén que se ve en la foto, el más al sur de la foto en la esquina, ahí tenemos 17 metros de altura sobre el terreno. Ese es el punto más alto de terraplén. 11 y medio y 17. Buen día, Paula Daniela tiene una pregunta. ¿Es posible que sobre la geomembrana se disponga maquinaria amarilla o de excavación para posibles reparaciones u otros fines? Yo particularmente diría que no se debe, ¿no, Javier? Espero me imagino que estarás de acuerdo No se conmigo. debe, claro. No se debe, no es lo suyo. Otra cosa es que no tengas más remedio. Si tienes una rotura en el Correcto. fondo de la balsa grave que tiene que entrar una máquina, pues no te va a quedar más remedio que pase pues sí, una excavadora o un tractor o no sé, la máquina que haga falta. Sí puede bajar por pendientes, o sí, no va a tener ningún problema de vuelco. O sea, va a poder bajar, pero es posible que rompa la lámina en algún punto. Yo lo he visto. O sea, ha habido veces que en alguna balsa ha habido que hacer alguna reparación. Pues bueno, se ha metido una máquina, tampoco pasa mucho. Igual se rompe un paño, pues bueno, pues luego cuando se termina de reparar, la máquina se va y ese paño pues se repara, se vuelve a soldar y ya está. Pero bueno, no es lo suyo, tiene que ser algo, una urgencia que no se deba dar de forma normal. Otra pregunta de Jasper. ¿Cómo hicieron la unión entre el concreto de la rampa de acceso y la geomembrana? ¿No se genera un plano de falla en la frontera entre ambos materiales? Es que no existe una unión como tal. Nosotros las rampas las hacemos
primero hacemos el vaso, ¿no? Lo compactamos, tenemos las tierras ya limpias y perfiladas e impermeabilizamos, ¿no? La rampa pues se impermeabilizó al principio, pues igual que el resto de la balsa. Y luego en la zona de la rampa hacemos una doble impermeabilización y una doble capa de geotextil. Y ya sobre ese último geotextil es donde construimos la rampa. Y luego esa rampa, en coronación, se ancla en un pozo de anclaje armado al pasillo de coronación en profundidad, que es el que de verdad va a aguantar la losa de hormigón al terreno. Es el sistema constructivo que hacemos, ¿no? O sea, no son unos esfuerzos que se transmitan a la lámina o que tenga fricción, no. No. El De anclaje de obra de hormigón se realiza arriba. Sí existe una solución constructiva, Jasper, cuando tienes que reimpermeabilizar una superficie o impermeabilizar una superficie de hormigón. Nosotros fabricamos un elemento que es un perfil que tiene 3 patas, nosotros llamamos perfil tipo E, que tiene 3 patas y luego una base de polietileno. Ese perfil, cuando el hormigón está fresco, se embute el perfil en el hormigón, se deja que fragüe y luego ya pegas polietileno contra polietileno, que se sella perfectamente. Continuamos, ya queda poco. Otra pregunta. Para la realización de este tipo de infraestructuras de almacenamiento de agua, efectivamente es necesario una autorización ambiental unificada, pero además ha de tenerse una concesión de aguas por la Confederación Hidrográfica correspondiente y más concretamente para aguas regeneradas. ¿Ha sido muy tedioso obtener dicha concesión de aguas regeneradas? Sí, claramente sí, es muy tedioso, sí. La gente tiene que tener muchas ganas y saber que es un proceso largo, porque además va todo relacionado. Al final, efectivamente, como dice asistente anónimo, pues aparte de la autorización ambiental hace falta la autorización de confederación. Son las 2 autorizaciones más importantes, pero van en paralelo. Y una puede tardar mucho y la otra puede tardar más todavía, ¿no? Y hasta que no tengan las 2, la una no te va a utilizar la otra, ¿no? Y es cierto que son procesos largos que duran más de un año. Se pueden ir incluso a 2. Sí. Y otra pregunta de Carlos Gómez Luna. Gracias, Carlos, por tu interés. ¿Creen que el uso de las geomembranas marrón o blanco logren una ventaja sustancial por la reducción de evaporación de la laguna? ¿Se ha hecho un análisis del punto de equilibrio costo geosintético versus costo de pérdida de agua? Déjame, por favor, que conteste yo esta pregunta porque este señor, que además su nombre me suena de algo, quizá porque sea el director de una de las empresas de impermeabilización mejores del mundo, es un señor, Carlos, un gusto saludarte desde aquí en directo. Sé que andarás por México o por cualquier otra parte del planeta. Sabe perfectamente que, bueno, el costo de la relación costo de evaporación contra costo de material es absolutamente justificable. Evidentemente, todo lo que no sea color negro va a reducir esa evaporación del agua y según el coste del agua, evidentemente ese ahorro económico es evidente. Vale, pues daríamos por finalizada la sesión de preguntas y respuestas. No sé si alguien tiene alguna más. Y si no, pues nada, agradecer a todos los participantes por vuestra atención, vuestro tiempo. Para nosotros es un gran placer estar cerca de nuestros clientes, contactos y demás. Y nada, espero que os haya sido muy útil. Por último, también os recuerdo que el webinar estará disponible en nuestro canal de YouTube, AgriPlastics Community, y que enviaremos por correo electrónico a todos los registrados. También habrá una encuesta al terminar el webinar o a través de un correo electrónico que le enviaremos por Zoom. Muchas gracias y eso es todo. Buenas tardes. Muchas gracias a ti, Carmen, Gracias a por tu todos. colaboración y a ti, Javier, y a todas las personas que han atendido este webinar. Ha sido un placer para Gracias a todos. todos. Ha sido un placer.